David Peris es psicólogo, es educador social, experto en coaching y mediación, máster en psicología del deporte, máster en psicología clínica y de la salud, experto universitario en psicología del coaching, entrenador nacional de fútbol y técnico deportivo en fútbol sala. Trabajó en el Valencia Club de Fútbol, en la Fundación Real Madrid y en el Club Deportivo Castellón. Además colabora con deportistas, entrenadores y equipos de alto rendimiento. En su faceta docente es profesor del máster en psicología del deporte del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana, del máster en psicología del deporte de la UNED, la Universidad de Educación a Distancia, del máster en gestión deportiva de la Universidad Politécnica de Valencia y co-director del máster en coaching y liderazgo de la Universidad de Valencia, conferenciante y escritor, presidente de la Asociación de Psicología del Deporte de la Comunidad Valenciana. David. Vamos a hablar de coaching, vamos a hablar de psicología y vamos a hablar del trabajo con el entrenador y desde el entrenador. Esa es un poco la idea, ¿no? Bueno, primero cuando aplicamos el enfoque coaching, al final eres tú, con todo tu bagaje personal, con toda tu experiencia, con todo lo que tú sabes, lo que está interviniendo para que esa persona, ese coachee, al final saque su máximo rendimiento, ¿no? Y por eso me gusta un poco decir lo que yo soy, la experiencia que tengo, como un proceso facilitador donde el coach, que es el experto en coaching, provoca que el coachee o genera las condiciones para que el coachee consiga unos objetivos. Pero no solo es hacer preguntas, es mucho más que hacer preguntas. De hecho, yo creo que muchas veces haciendo coaching lo que menos hacemos son preguntas, pero sí que generamos un entorno para que el coachee consiga aquello que quiere. La segunda parte es elegir el rol que yo voy a utilizar para aplicar el coaching. Es decir, a veces se confunde liderazgo con coaching, a veces se confunde asesoramiento con coaching. A ver, si yo soy entrenador, tengo un rol de liderazgo, pues seguramente no puedo hacer el mismo coaching que si yo soy un coach externo, por ejemplo, ¿no? Eso lo tenemos claro, porque las condiciones van a ser diferentes. Quizás puedo utilizar estrategias que son parecidas, pero no voy a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Y otra cosa importante es sobre el qué se trabaja en el coaching. Es decir, obviamente yo no le digo en el coaching qué tiene que hacer el coaching. El coaching no es un proceso directivo, pero sí el generar el entorno, lo que yo hago como coach, se dirige hacia una dirección. Es decir, yo tengo que ser experto en esa dirección. Es decir, si yo estoy trabajando en aspectos psicológicos, tengo que conocer cómo trabajan los aspectos psicológicos para yo hacer preguntas, plantear cuestiones o lo que yo considero adecuado para que el coach se dé cuenta, ¿no? Que tienen que ver con las preguntas y que no son, que puede ser el tema de silencios, establecer objetivos, bueno, eso ahora lo veremos un poco, ¿no? Sobre todo, observar para darle a esa persona única lo que esa persona realmente necesita. No hay que dar ni más ni menos. Tenemos que observar para poder realizar la intervención precisa en ese momento justo, ¿no? Crear ese clima estén a gusto y realmente se compromete en pro de los beneficios colectivos, ¿no? Bueno, puedo utilizar estrategias de ese tipo, ¿no? De cómo se dirige a los jugadores, qué tipo de situaciones plantea, cómo gestionan sus colaboradores, qué tareas planifica, tanto entrenamientos como fuera de ellos, qué estrategias para el establecimiento de objetivos utiliza, cómo individualiza el trato. Yo sobre cómo puede el entrenador aprovecharse de un buen psicólogo coach, es decir, un coach que busque sacar lo máximo de ese entrenador. Repetimos un poco lo que hemos comentado, es decir, el psicólogo coach sabe generar el entorno de coaching. Primero, el psicólogo coach sabe de aspectos psicológicos del deporte y algo muy importante, y creo que hemos hablado ya, es que el psicólogo coach sabe de fútbol. Es decir, yo cada vez pienso más que si el psicólogo o el coach que está trabajando con gente de fútbol no habla de fútbol, pues seguramente hará bastante mal su trabajo o no lo hará demasiado bien. Vamos, cómo generar el entorno coaching, es decir, saber qué estrategias puedo hacer yo, puedo aplicar yo para hacer que mis jugadores o el entrenador logre aquello que quiere conseguir utilizando sus propios recursos, sin que yo le diga directamente qué es lo que puedo hacer. Debo elegir adecuadamente qué es lo mejor para ese entrenador, ese jugador y en ese entorno concreto. Debo yo saber hacer, no por hacer más lo hago mejor, sino igual tengo que elegir aquello que es mejor para ese entrenador, ese jugador, ese momento. Y sobre todo, algo que considero básico es saber de fútbol. Es que fútbol a mí
con jugadores y con entrenadores, ¿no? Y además, una cosa que yo sí que hago mucho, es decir, yo cuando analizo el partido, analizo situaciones, planteo ejemplos, utilizo muchos ejemplos de fútbol profesional, lo que hago es hablar de fútbol. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado en el partido? ¿Has visto cómo juega ese equipo? ¿Qué es lo que ha hecho, no? A nivel técnico-táctico incluso, ¿no? ¿Cómo ha ido tu nivel de aplicación? ¿Cómo te has visto hoy? ¿De qué manera habéis podido contrarrestar el ataque del rival? Estas cosas, ¿no? Que hace que genere que el propio jugador, el propio entrenador reflexione. Yo no le digo lo que tiene que hacer, y además yo le digo, yo sé lo justo del fútbol, pero sí que es adecuado que utilice esos términos y sepa de esto para poder intentar hacer lo mejor para que ese jugador, ese entrenador, saque sus mejores conclusiones, ¿no? Y tome sus mejores decisiones para conseguir sus objetivos, ¿no? Bueno, esto lo dejo para que penséis.